Hola, qué gusto saludarlos de nuevo. Nos llena de satisfacción y mucha alegría el saber que contaremos con ustedes a lo largo de este nuevo año 2023. Así es, y nos emociona saber todo lo que seguiremos logrando a partir de este momento. Y es que en el 2022 aprendimos y maduramos aún más nuestro ministerio. Y todo esto no sería posible sin el apoyo de ustedes. Gracias por seguir acompañándonos. De todo corazón, deseamos que cada contenido que preparamos para ustedes sea de crecimiento y fortalecimiento en sus vidas. Bienvenidos. Hola, buenos días. Qué placer volver a encontrarnos en este 2023 y hacerlo con una nueva serie que se llama Construyendo un futuro mejor. Y esta prédica número 1 se llama Encuentra la fortaleza para comenzar. Y para iniciar, me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Por dónde empezar cuando no podemos encontrar la fortaleza para comenzar? Me encontré algunas frases que nos pueden ayudar y voy a irlas leyendo. Tal vez usted quiera irlas apuntando. Cuanto más débiles nos sentimos, más nos apoyamos. Y cuanto más nos apoyamos, más fuertes nos hacemos. Esto lo dijo Joni Eareckson Tada. Otra frase de Agustín de Hipona: fe es creer en lo que no se ve, y la recompensa es ver lo que uno cree. Santiago capítulo 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Pero eso no fue todo. Me encontré un libro con un título bastante singular: ¿Cómo juntar las piezas cuando todo se ha deshecho? Este libro es del pastor Tom Holliday, pastor de enseñanzas de la iglesia Saddle Black en California. Allí el pastor Tony nos cuenta todo lo que pasaron él, su esposa y la congregación que él tenía en el año 86 en California. Inicia el relato diciéndonos que pidieron comida en un restaurante y al sentarse a comer vieron a la gente que se levantaba y salía a toda prisa, y al preguntar en el mostrador qué estaba sucediendo, les dijeron: es que se rompió un dique, pero no deberían preocuparse porque el dique está al otro lado del río. Él le dijo a su esposa: claro que nos preocupamos, nosotros vivimos de ese lado del río. Bueno, el agua se precipitó a través del dique roto y destruyó el centro comercial, destruyó los negocios que estaban cerca de la grieta que se abrió y luego inundó todo lo que estaba en su camino mientras corría por toda la ciudad. Cuenta él que su casa, los edificios de la iglesia y muchos de los hogares quedaron destruidos bajo 3 metros de agua en algunos casos. Lo único que les quedó a su esposa y a él fue la ropa que tenían puesta y el carro que estaban manejando. Entonces condujeron su carro hacia el dique y el dique estaba seco. Dice él que es más fácil tener una perspectiva muchos años después, pero aún él puede recordar sus manos temblando como la reacción de la adrenalina a una circunstancia que lo cambió todo de inmediato. Ahora tenían por delante la labor de reconstruir su casa y tenían la labor más difícil, y era dirigir una iglesia en la que todas las personas necesitaban reconstruir. La gente les preguntó: pastor, ¿y ustedes van a cerrar la iglesia? Porque el edificio quedó destruido. Su respuesta fue: por supuesto que no. La iglesia no es un edificio. La iglesia es la gente, y afortunadamente nadie había muerto en esta inundación que destruyó tantas propiedades. Y fue mientras pensaba en qué diría
para animar a esas personas amadas a medida que comenzaban a reconstruir, que su mente entonces se dirigió a las Escrituras. La Biblia es una carta de amor de Dios para nosotros y nos muestra cómo enfrentar lo mejor y lo peor de la vida. En ese instante él recordó un libro en la Biblia que consiste enteramente en recomponer algo. Es el libro de Nehemías. Él se sorprendió por los principios tan claramente ejemplificados por Nehemías y dice que a medida que estos principios comenzaron a desplegarse, se encontró con un pasaje en Nehemías 2:20, que fue un estímulo para todos los que necesitan reconstruir. En ese versículo Nehemías dice: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Nehemías 2:20. Este versículo se convirtió en el lema para los próximos años. Si usted y yo vamos a recomponer algo, necesitamos saber cómo encajar las piezas. Si vamos a reconstruir, debemos tener un plan adecuado, así como necesitamos tener planos para reconstruir en primer lugar. El libro de Nehemías está lleno de principios acerca de cómo recomponer las cosas de una manera que funcionen y de cómo reconstruir de una manera que dure. A medida que se enseñan estos principios de reconstrucción, las personas en diversas circunstancias encuentran ayuda. No hay que sufrir un desastre natural para tener necesidad de reconstruir. Para ti, recomponer algo puede significar comenzar de nuevo en una carrera o comenzar de nuevo en una relación. También podría implicar la necesidad de recuperarte financieramente, terminar un proyecto que se está prolongando, restaurar la confianza, renovar la visión o enfrentar alguna tarea desagradable. Y por qué no, iniciar un año nuevo. Es muy probable que este tipo de cambio te parezca imposible en este instante. Las cosas ya son muy desagradables para que haya una esperanza de restauración. En estas prédicas que vamos a tener, veremos que Nehemías tuvo que eliminar un montón de escombros antes de poder empezar a reconstruir la muralla. Para aprender de su ejemplo, vamos a recorrer un proceso que muestra cómo conocer las posibilidades a partir de los escombros. Cómo reconstruir lo que está en ruinas. En el transcurso de mi ministerio, he hablado con muchas personas que se han enfrentado a circunstancias muy difíciles y he visto que el drenaje de energía emocional derivado de las labores de reconstrucción a menudo las han llevado a un lugar de apatía. Estas personas saben que deberían preocuparse por empezar de nuevo, pero simplemente no pueden encontrar fuerzas en su ser interno. Lo que Nehemías nos enseña acerca de recomponer algo nos va a ayudar a ver por dónde empezar, incluso cuando no puedas encontrar fuerzas para comenzar. Si usted tuviera la energía, probablemente ya habría empezado. Y Dios entiende eso y Él va a comenzar contigo allí donde tú estás. Uno de los aspectos más enriquecedores de mirar el libro de Nehemías es mirar al propio Nehemías. Él era un hombre lleno de fe. El tipo de fe que actuaba y cambiaba la dirección de toda una nación. Su fe dio como resultado el coraje de salir, de confiar en Dios por la oración y de encontrar la dirección para el enfrentamiento cotidiano de problemas y oportunidades. A lo largo de esta serie de prédicas, te daré varias oportunidades para que te detengas y ores. Se encuentran allí para refrescarte en cualquier proyecto de restauración que tengas por delante. Ya que estás en modo de escuchar, sería fácil pasar por alto estas oraciones. Las voy a mantener cortas, oraciones cortas, de modo que puedas orar con facilidad. Aquí va la primera oración. Padre,
oro para que utilices las lecciones de fe en el libro de Nehemías con el fin de recomponer lo que se necesita reconstruir en mi vida. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, en primer lugar, número 1, ¿dónde comenzar? Es la gran pregunta. ¿Dónde comenzar? Encontrar la fortaleza para comenzar es el primer paso para recomponer algo. Esa fortaleza comienza con nuestra reacción al problema que estamos enfrentando. Nuestro mayor problema no es nuestro problema, es cómo reaccionamos a ese problema. Una de las claves para reconstruir es la forma en que vemos los problemas. Nuestra reacción a un problema está determinada por la forma en que vemos ese problema. Si miramos un problema y pensamos, es un desastre, todo está perdido. Entonces nuestra reacción va a ser la desesperación. Pero si miramos un problema y pensamos, es innecesario, no debería haber ocurrido, entonces nuestra reacción será la irritación. Si miramos un problema y pensamos, es injusto, entonces nuestra reacción va a ser la ira. Si miramos un problema y pensamos, es merecido, me lo hice a mí mismo, entonces nuestra reacción será la culpa o la vergüenza. Hay una manera mejor. Podemos mirar cada problema y pensar, es una oportunidad para confiar en Dios, entonces nuestra reacción será la fe. Una reacción de fe a nuestros problemas cambiará radicalmente la dirección de nuestras vidas. El maestro y orador y conferencista Warren Wiersbe dijo lo siguiente. Él lo escribió en un libro que tiene un título muy singular. Los baches son aquello sobre lo que te subes. Estímulo para las dificultades. Y él dijo esto. El optimista ve posibilidades en los problemas y el pesimista ve problemas en las oportunidades. Uno ve las posibilidades y el otro los obstáculos. Pero el verdadero fundamento del optimismo es la fe. Si vemos solo los problemas, seremos derrotados. Pero si vemos las posibilidades dentro de los problemas, podemos tener victoria. Nehemías describe así el problema que estaba enfrentando. Y él dice que los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con las puertas consumidas por el fuego. Nehemías capítulo 1, versículo 3. El problema era que el pueblo de Dios vivía en desgracia. Y la causa del problema era que las murallas de Jerusalén estaban en ruinas. En la época de Nehemías, las murallas de una ciudad no eran decorativas, eran la protección. Con las murallas en ruinas, cualquier enemigo podría atacar fácilmente. Las puertas de una ciudad eran más que una entrada, eran el lugar de reunión cívica, donde se reunían los tribunales, donde se reunía el gobierno. Sin sus puertas la ciudad no tenía liderazgo. Mientras Nehemías afrontaba este problema, se enfrentó a la misma pregunta a la que todos nos enfrentamos. ¿Veré solo el problema o veré la oportunidad de confiarle el problema a Dios? La Biblia muestra claramente que nuestros problemas deben ser vistos como oportunidades de Dios para la fe. Santiago 1, 2, 3 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que las pruebas de su fe producen constancia. O como dice 2 Corintios 4, 17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. O como dice Romanos 5, 3 y 4, no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia,
la perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza, dice Romanos 5, 3 y 4. La pregunta importante siempre es, ¿cómo hacemos esto? Nehemías ejemplifica algunos pasos prácticos que podemos dar para comenzar a reaccionar a los problemas de una nueva forma. Reaccionar de una manera diferente es más que el simple hecho de saber que debemos pensar de cierta manera. Eso solo puede crear un sentimiento de culpa. Nos encontramos pensando, sé que debería tener más fe, pero no tengo más fe y todo lo que puedo ver es el problema. ¿Qué me pasa? Nehemías comparte algunas cosas prácticas que usted y yo podemos hacer para salir de esa trampa del pensamiento cargado de culpa. Vemos cómo Nehemías comenzó a pasar del impacto de un problema a una reacción de fe en Nehemías 1:4, que dice, al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Hay 3 opciones en este versículo para comenzar a ver cualquier problema como una oportunidad para la fe: el duelo, el ayuno y la oración. Repito, duelo, ayuno y oración. El duelo es expresar tu daño a Dios. El ayuno es enfocar tu corazón en Dios. Y la oración es pedir ayuda a Dios. Pasar a un lugar de fe no se logra simplemente moviendo un interruptor. Hay un proceso para comenzar a ver tu problema como una oportunidad para la fe que incluye el duelo, el ayuno y la oración. No puedes elegir la mayor parte de tus circunstancias, pero siempre puedes elegir tu reacción a esas circunstancias. Cuando alguien te dice, simplemente ten fe, así sepas que ellos pueden tener tus mejores intereses en mente, puede sonar como algo inalcanzable. Si pudieras haber tenido fe, habrías tenido fe, y las palabras te harán sentirte más culpable por no tener fe. Nehemías nos da un sitio para comenzar en el proceso que nos lleva al lugar de la fe cuando nos enfrentamos a una necesidad de reconstruir. En segundo lugar, ese sitio al cual nos lleva Nehemías es el duelo. Expresa tu daño a Dios. La reacción inmediata de Nehemías a la necesidad de restaurar las murallas fueron llorar, lágrimas. Lloró por la ciudad, clamó por la ciudad de Dios. En el año 587 a.C., Babilonia había atacado a Jerusalén y destruido las murallas y el templo. Todos, salvo algunos de los habitantes de la parte sur de Israel, fueron expulsados de su tierra y deportados a Babilonia, donde sufrieron en cautiverio. Casi 50 años después, alrededor del año 538 a.C., Persia derrotó a Babilonia y Ciro, rey de Persia, comenzó a enviar a algunas de estas personas a Israel. En su primer año como rey envió un grupo que iba a reconstruir el templo. Eso lo vemos en el libro de Esdras. Casi 100 años más tarde, Nehemías, un exiliado de Israel que se había convertido en el copero del rey Artajerjes, el rey persa en aquel entonces, se enteró Nehemías de que las murallas de Jerusalén todavía estaban en ruinas. Dice Nehemías 1, del 2 al 4, y leo para ustedes. Llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribadas, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días,
Ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías 1, del 2 al 4. Su primera reacción fue sentarse y llorar, pero también tuvo una reacción continuada. Lloró por un periodo de algunos días. Solo se necesitaba un momento para llorar. Se necesitaba también tiempo para hacer duelo. La palabra para duelo en la lengua hebrea es abal y transmite la idea de mostrar nuestra emoción expresándola de manera audible y visible. Necesitamos modelos de cómo llorar y esos modelos se encuentran en todo el Antiguo Testamento. Póngase a pensar que Génesis 23:2 dice que Abraham hizo duelo por Sara y lloró por ella. Génesis 37:34 dice, y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Dice en Génesis 50:10 que llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y allí tuvieron una lamentación grande y muy fuerte. José hizo duelo por su papá por 7 días. Y cuando el pueblo se enteró de que Aarón había muerto, lo lloró por 30 días, dice Números 20:29. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado, Deuteronomio 34:8. Mardoqueo supo todo lo que había hecho. Entonces Mardoqueo rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad gritando con fuerza y amargura. Esther 4:1. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto, dice Daniel 10:2. O sea, todos estos ejemplos los necesitamos como modelos nuevos sobre la manera en que guardamos duelo. Nuestra cultura no es buena para el duelo y sé que como producto de esa cultura yo no soy bueno para hacer duelo. Quiero hacerlo con demasiada rapidez y quiero hacerlo muy puro. Quiero volver a trabajar como una forma de calmar el dolor en lugar de tomarme el tiempo para hacer el duelo a fin de comenzar a curar el dolor. O sea, yo no quiero hacer un duelo muy largo, yo quiero terminarlo pronto. El luto en estos ejemplos anteriores no está oculto, es un luto ruidoso. Cubrirse con cilicio hizo evidente que todos estaban afligidos. Su duelo no era hermoso. Mardoqueo en el libro de Esther es un mentor para todos los dolientes. Al igual que Nehemías, vio lo que comenzó con el duelo para salvar a una nación. Su duelo no era majestuoso, pero era un duelo honesto. Llegó con la textura áspera de vestir cilicio y las rayas negras de lágrimas amargadas que corrían a través de las cenizas que le cubrían la cara. Es posible ver ejemplos en el Antiguo Testamento de duelos que duraron 7 días, como Génesis 50:10, que José hizo duelo por su padre Israel. 30 días por la muerte de Aarón, Números 20:29, e incluso 70 días por la muerte de Israel, Génesis 50:3-4. Con esto quiero decirte lo siguiente: hacer duelo toma un tiempo. No puedes hacerlo en un instante. Hay un dolor o una pérdida para la que nunca hayas sacado el tiempo del duelo. ¿Te has preguntado eso? ¿Hay algún dolor o alguna pérdida que usted ha tenido que nunca sacó tiempo para el duelo? Puedes haber hecho frente a este daño hace muchos años, o podrías haberlo hecho frente ahora mismo. Están los enormes dolores de la vida y los dolores del día a día, y con ambos, usted y yo necesitamos sacar tiempo para hacer duelo. Te pregunto, ¿has sacado el tiempo para hacer duelo por la pérdida de esa relación importante? ¿O te escondes del dolor en medio de la prisa? Puedes estar envejeciendo y no tener la energía física que solías tener. ¿Has sacado el tiempo para hacer duelo por esa pérdida? ¿O acaso estás un poco irritado todo el tiempo por esa pérdida?
Yo creo que esto es muy importante. Si no sacas el tiempo para hacer duelo, no puedes ver la oportunidad en el problema, porque nunca verás más allá del dolor. ¿Qué es lo que necesitas para sacar el tiempo para hacer duelo? ¿Te has preguntado? ¿Qué necesito para sacar tiempo para hacer duelo? Tal vez usted piensa, pero don Enrique me está diciendo que me ponga triste. Quiero decirte que la tristeza no es algo malo. Hay algunas cosas en la vida que necesitan un duelo. Nuestra cultura de negación dice que la tristeza siempre es mala, pero simplemente eso no es verdad. De hecho, la tristeza del duelo trae uno de los mayores dones de Dios a nuestras vidas. Hace un tiempo estaba preparando un mensaje fúnebre para una familia que había perdido a un ser amado en circunstancias dolorosas, y estaba buscando en mi mente cómo expresar la esperanza de Dios para ellos. Mientras pensaba qué decir, porque uno aquí tiene, al estar haciendo un mensaje fúnebre, que pedirle a Dios mucha guía, sentí que Dios me insistía en no hablarles de esperanza, sino invitarlos a llorar. Jesús nos enseñó en Mateo 5:4, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Nuestro duelo trae el don del consuelo de Dios, un don que a menudo solo llega a través de nuestro duelo. Al no sacar el tiempo para hacer duelo, estamos perdiendo el consuelo que quiere darnos nuestro Padre. Una de las cosas más importantes de aprender sobre el duelo es que todos nos lamentamos de diferentes maneras. Algunos se lamentan hablando. Otros necesitan estar callados. Algunos tienen una avalancha de lágrimas. Otros sienten falta de emotividad. He aprendido que nuestro dolor es una de las cosas más individuales que tenemos. El dolor es como tu huella digital, única para cada uno de nosotros. Algunos que no entienden esto son reacios a hacer duelo porque se sienten presionados a hacerlo como lo hacen los demás, de una manera que no se ajusta a su personalidad única. Déjame decir claramente que yo no te estoy diciendo cómo hacer duelo. No. Simplemente te estoy animando a sacar el tiempo para hacer duelo de una manera que se adapte a tu persona. El duelo expresa un pesar sincero por lo que se ha perdido. Ver la oportunidad en cualquier problema comienza por ser capaz de decir que hay un problema. Hay una forma de negación cristiana que quiere saltarse este paso. Algunos cristianos pretenden que debido a que Dios obra al interior de sus problemas, no hay pérdida en ellos. Eso es un atajo que hace cortocircuito con el trabajo que Dios necesita llevar a cabo en nuestras almas si verdaderamente queremos reconstruir. Hay una modalidad artística japonesa llamado el kintsugi. No sé si han oído hablar de él. El kintsugi. Por ejemplo, usted tiene una vasija rota, que para usted es muy valiosa. El kintsugi lo que hace es reparar con pegamento que contiene polvo de oro aquella vasija. El resultado son vetas de oro allí donde el jarrón se ha vuelto a juntar. Es cierto que el jarrón se rompió, pero ahora tiene una belleza que no tenía antes. A menudo tiene un valor aún mayor que el que tenía antes. Es tentador decir que esto demuestra que cuando algo se ha roto ahora es mejor por ello. No se trata de mejor o de peor, se trata de trabajar con la realidad de que algo se ha roto. Pensar mejor o peor puede ser nuestro mayor enemigo cuando estamos tratando de recomponer algo. Y esto se debe a que todos sabemos que en el fondo
que habría sido mejor si no se hubiera roto en primer lugar. Si esa cosa horrible no hubiera ocurrido, si esas palabras no se hubieran dicho, si solo hubiéramos hecho algo diferente. Lo último en este pensamiento, mejor o peor, es que hubiera sido mejor si Adán y Eva no hubieran pecado en el jardín del Edén. Pero la realidad es que ellos pecaron como lo haríamos cualquiera de nosotros, y por eso vivimos en un mundo roto. Y para terminar, en lugar de perseguir la falsa imagen de que es mejor estar roto, deja que el kintsugi ilustre la verdad de que Dios es un maestro artesano en trabajar con lo que está roto. Tienes que abrazar la realidad revelada en 2 Corintios 4:7, que dice de que somos vasijas de barro. El pasaje de 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Recuerda que Dios nos invita a concentrarnos no en la vasija de barro, sino en lo que ha puesto en esa vasija. Quiero decirte que sí, la vasija es frágil y la vasija se rompe fácilmente, y que sí, Dios ha derramado su amor y su gracia en esa misma vasija. Y a medida que veamos esta verdad cada vez más, veremos que estamos confiando menos en la necesidad de convencernos de que es realmente mejor de esta manera. Y el poder de Dios que está obrando sin importar qué giros y vueltas hayan dado nuestras vidas, va a ser parte nuestra. Por eso te quiero recordarte que el Señor es el que te levanta, que el Señor es el que te limpia, que el Señor es el que te restaura. Porque cuando venimos a Cristo, somos nuevas vasijas, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Oremos. Señor, gracias. Porque no importa lo que tengamos que reconstruir, tú estás allí, ayudándonos, guiándonos. Que van a haber lágrimas, que va a haber duelo, sí, pero lo más importante es que tú estás allí, reconstruyendo nuestras vidas para que sean nuevas criaturas. Muchas gracias.